Puede que ahora esto no suceda, pero creo que el algoritmo de iVoox, para mostrar episodios y podcast y darles preferencia y visibilidad, tiene un factor importante que tiene que ver con que tu podcast esté alojado en Libsyn, que tengas el feed, el RSS original en Libsyn. Hoy voy a hablarte sobre esto y te comentaré algún experimento más. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital para Podcast. Comenzamos. Una posible razón para esto que he detectado a lo largo de estos años es que Libsyn, al ser un alojamiento únicamente de pago, que no tiene una versión gratuita y está usada principalmente por profesionales, esto hace que le dé un punto de calidad a la hora de elegir podcasts para darles visibilidad y por tanto le den ese punto extra que simplemente por el hecho de que tu podcast esté alojado en Libsyn, posiblemente en otras plataformas profesionales en las que no haya una opción gratuita también, pero Libsyn es el hosting por antonomasia de los profesionales en el mundo anglosajón y en el mundo hispano también, aunque no tanto. Pero, de nuevo, este es una conjetura que yo he sacado en base a una visibilidad, a datos que yo he ido viendo, que me han ido resultando un poco extraños. Que de repente alguien que lanza un podcast alojado en Libsyn tiene mucha más visibilidad independientemente de la temática o de la calidad del mismo. Por tanto, mi conclusión, seguramente apresurada, sea esa, que si alojas tu podcast en la plataforma Libsyn, directamente por el simple hecho de pagar ese hosting de alojamiento de audio, vas a tener mayor alcance por parte de iVoox y posiblemente por otras empresas o por otras compañías o por otras empresas por otras herramientas, básicamente. Pero eso sí, en la actualidad puede que este factor ya no esté en el algoritmo o puede que sí lo esté, pero que lo tenga en cuenta solo durante un inicio o mientras el podcast no rompa su frecuencia de publicación. De nuevo, esto lo he experimentado en mis propias carnes y lo he visto en muchos podcasts. Por el simple hecho de tener un podcast en Libsyn, tiene mucha más audiencia. Otra opción es que los datos que ofrece iVoox no sean del todo correctos, o que estén alterados o que sean falsos. Esto, de hecho, es una práctica bastante común en muchas herramientas como Google Analytics y otras. No nos vamos a meter al detalle. O al menos esa es mi impresión. Un ejemplo concreto, aunque he visto por lo menos otros 2 ejemplos que no son podcasts míos, sí que he visto esto y de hecho veremos a ver cómo evolucionan porque puede repetirse la situación que nosotros hemos tenido. En concreto, con el podcast Mastermind Emprendedores Digitales que tengo junto a José Miguel García, que tenemos los dos. En este podcast, en exclusiva a través de iVoox, teníamos una media de 1.200 oyentes por episodio. Repito, solo gracias a iVoox, según los datos públicos que ofrece iVoox. Si te metes, puedes comprobarlo. Buscas en iVoox el podcast Mastermind Emprendedores Digitales y podrás ver la evolución. Entras en cada episodio y te dice el número de oyentes por episodio. Terminamos la primera temporada, o dejamos de publicar en junio de 2022, dejamos de publicar, para volver en noviembre de 2022. Hicimos también un pequeño parón en Navidades y hemos vuelto. Bueno, de hecho no hicimos parón, yo creo. Volvimos desde noviembre y listo. Hubo a lo mejor un mes que en lugar de publicar cada 15 días publicamos cada 3 semanas, pero hemos vuelto. Este parón de junio de vacaciones se alargó hasta noviembre. Pretendíamos volver en septiembre, pero octubre y noviembre. Dejamos ahí ese mes porque, bueno, pues simplemente lo dejamos pasar hasta que dijimos, oye, que hay que volver con el podcast. Y volvimos. Es decir, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 5 meses. Y ahora, en los episodios, no superamos los 50 oyentes por episodio en iVoox.
Hay algunos que 60, 70, otros 40. La media diría que es de 50 oyentes por episodio en iVoox, cuando antes teníamos 1.200 oyentes por episodio en iVoox. Esto es un caso para hablarlo con Iker Jiménez de Cuarto Milenio, por lo menos, porque no tiene sentido que haya habido una caída de más del 90% de los oyentes cuando estábamos recibiendo en todos los episodios una media de 1.200 oyentes. No es que uno haya tenido 1.200, luego 50, otros 60, luego 1.200. No, todos tienen más de 1.000 oyentes por episodio, lo cual hace indicar que o bien iVoox se lo mostraba a todas esas personas aunque no estuvieran suscritas, o bien que estaban suscritas y ya no se lo muestran nunca más, como si no existiera el podcast. Lo cual puede ser algo que esté pasando, puede haber afectado alguna actualización de la aplicación de iVoox y que algunos podcasts que antes publicaban y han dejado de publicar más de 3 meses, iVoox ha decidido no mostrarlos, lo desconozco. No es que hayamos cambiado, que cambiamos después, antes estábamos en Libsyn y luego pasamos a Spreaker, pero ese cambio se ha producido cuando ya no teníamos esa audiencia inicial, que dices, no, se ha cambiado, que esto ya lo he experimentado yo, de hecho, en algunos de mis podcasts. El caso es que no sé qué puede estar pasando y de hecho se lo he planteado a la gente de iVoox, a ver si me ayudan en el proceso y me explican qué puede haber pasado. Porque, de nuevo, es un caso de estudio. 1.200 personas nos escuchaban cada 15 días en el podcast y de repente solo 50. De nuevo, estos son datos públicos que están en iVoox y me centro solo en estadísticas de iVoox. Si tienes alguna idea, estaría genial que me lo comentaras en borjagirón.com. Ahí en la sección de contactar, o si estás en la comunidad de emprendedores, pues coméntamelo en el grupo de Telegram Triunfers, la comunidad que tenemos, hay una sección ahí de podcasting donde hablamos sobre estas cosas. Si escuchas este podcast, que muchos de vosotros que estáis en la comunidad lo hacéis, pues estaría genial que comentarais vuestras impresiones al respecto de todo esto que he comentado en este episodio. Si no estás dentro, borjagirón.com/comunidad. Y 2 cosas más. 1. He creado una campaña dentro de AdVoices, advoices.com. Es la plataforma en la que puedes promocionar un podcast, un producto, un servicio a lo largo y ancho del panorama del podcasting en muchas plataformas, llegando a acuerdos con distintos podcasters a través de esta herramienta. Y es lo que voy a hacer. Voy a promocionar mi nuevo podcast Grandes Aprendizajes. Bueno, no es tan nuevo, tiene 8 episodios ya, 1 mensual y lo lancé varios seguidos, pero el caso es que este podcast creo que tiene mucho potencial, o al menos eso es lo que estoy viendo. Y esta campaña pretendo hacer una inversión de 500 euros. Estoy a la espera de la propuesta. He rellenado los datos, lo que quiero conseguir, y la inversión mínima es de 500 euros y estoy a la espera de que me respondan con la propuesta de en qué podcast, en qué momento, etc. Por otra parte, tengo ahora mismo una campaña en Spotify Ads en la que estoy invirtiendo 250 euros para promocionar mi podcast, el podcast de Instagram. Y en abril voy a promocionar también el podcast Grandes Aprendizajes, ese podcast de resúmenes de libros. Una cosa que no he comentado es que en AdVoices también puedes añadir tus propios podcasts para que te surjan patrocinios, para que empresas o personas como yo quieran anunciarse en su podcast. Así que si tienes un podcast te animo a que te apuntes también ahí. Y por último, algo que me está funcionando muy bien, extremadamente bien, para conseguir nuevos oyentes en mis podcasts, en concreto en el podcast Grandes Aprendizajes. Obviamente es la temática, resúmenes de libros no es tan nicho como este podcast de marketing digital para podcast, que es para podcasters, no puede llegar a un amplio público, porque la mayoría de la gente no tiene un podcast. Pero la estrategia que tengo, más allá de la propia temática, es que estoy añadiendo pop-ups. Sí, los típicos pop-ups, lo que pasa que con un formato deslizable en la mayoría de mis páginas web. En borjagirón.com puedes comprobarlo. Si entras en borjagirón.com vas a ver que sale un desplegable
y directamente ahí te digo, puedes descargar y escuchar resúmenes de libros, haz clic. Y ahí puedes acceder al podcast a través de un formulario. Me da la gente su email y ya tengo la forma de poder contactar con estas personas. Pero dándome el email ya directamente te mando a la página que he preparado con la información y con el podcast donde puedes escuchar los episodios. Así que creo que es interesante que saques ideas y que veas cómo lo he montado porque me está funcionando extremadamente bien. Borja, ¿cómo es eso de extremadamente bien? ¿Qué datos son esos? Pues justo te los voy a decir, porque mucha gente dice, sí, he tenido mucho éxito, me ha funcionado muy bien, la venta del libro me ha ido muy bien, pero no te dicen cuánto. Y para uno, muy bien, puede ser 10 euros al mes, para otro 100, para otro 1000 y para otros 10.000. Así que cuando alguien te diga, me está yendo muy bien, pregúntale qué es para ti que te esté yendo bien, porque si no, puede haber confusiones muy grandes. Si quieres saber más sobre estas cosas, te recomiendo, te interesan estos detalles, te recomiendo que escuches mi podcast Los Últimos Días. Ahora sí, grandes aprendizajes. Me voy a ir a las estadísticas. De hecho, en youtube.com/Borja Girón, por ahí comparto las estadísticas de vez en cuando y las voy actualizando. Así que voy a verlas por aquí. Vale, me he pasado porque he puesto 12 meses y voy a poner el mes pasado. Aquí ya se ve el cambio. Vale, tenía una media de 24 descargas por día, más o menos, por ahí 24, 25, 30, 40. Cuando empecé a añadir esto de los deslizables, empecé a tener una media de, pongamos, 80. Es decir, casi 3 veces más. Y voy a ver este mes corriente, que estoy llegando a una media de, sí, 80, se mantiene por ahí. También tengo que decirte que tengo alguna campaña en Instagram Ads, así que a lo mejor es un poquito menos, pero por día, en este podcast, donde lanzo un único episodio al mes. Ahora mismo es solo un episodio al mes, así que la gente está escuchando esos 8 episodios en bucle. Bueno, no en bucle, pero que escuchan uno, lo descubren, escuchan otros. No es que tenga esos picos porque lanzo un episodio diario, que esa es una muy buena estrategia para hacer crecer un podcast o al menos para conseguir muchos más oyentes. Si tienes un podcast semanal o quincenal o mensual, lanza ese podcast, hazlo diario. Y esos oyentes, si sabes adaptarlo de forma adecuada, van a multiplicarse. A lo mejor son los mismos oyentes, pero esas mismas, imagínate, 100 oyentes que te escuchan cada mes porque tienes un episodio al mes. Si lanzas un episodio diario, obviamente hay mucho más trabajo, pero esos 100 oyentes se van a convertir en 3.000. Lo cual es una locura. Es un impacto muy grande simplemente por el hecho de publicar mucho más. Hoy te he dado un montón de información muy útil, muy interesante para que vuelvas a escuchar este episodio y tomes notas y apliques estas conclusiones, estrategias que te he contado. Muchísimas gracias por dar a conocer este podcast. No sois muchos los que lo escucháis. De hecho, según estoy viendo, hay una media de 130 escuchas por episodio. Son muy poquitas. El episodio más escuchado en los últimos 12 meses ha sido el podcast de Enhance Adobe Podcast para eliminar el ruido de fondo de tus audios gratis, el episodio 147. Este podcast es muy, muy de nicho. Antes estaba creciendo hasta diciembre. Desde enero, pues en diciembre 1.300 descargas, en enero 800, más o menos febrero también 800, 748, marzo ahora mismo día 22 va por 569. Este podcast va a salir en una semana, así que dirás, día 22, no estamos al 22. Este podcast sale el día 30, así que me lo escucharás el día 30, porque tengo otro preparado. El caso es que también quiero comentarte que, por ejemplo, en el podcast de Instagram tengo una media de 600 escuchas diarias y lanzo un episodio cada semana. Ahí suben un poquito más, pero es brutal. Si comparamos, de nuevo, eso del éxito de 100 escuchas en el podcast Grandes Aprendizajes a 600 al día en el podcast de Instagram, hay una gran diferencia. Pero para mí el podcast Grandes Aprendizajes, como tiene mucho menos episodios y es mucho más reciente, para mí es un éxito y sobre todo estoy viendo la evolución. Y además creo que la forma de monetizarlo
y de llegar a mucha más gente es mucho más amplia y más fácil. El podcast de Instagram también se puede monetizar, pero me cuesta más que, por ejemplo, el podcast de SEO para Google o el podcast Marketing Digital, donde ahora mismo, de hecho, tengo el patrocinio durante 6 episodios de Ahrefs, una herramienta de SEO que si tienes una web tienes que utilizar, borjagirón.com/Ahrefs. Ahora sí, me despido. Espero haberte aportado mucho valor en este episodio. Espero que haya sido así, que lo apliques, que mejores tus podcasts. Los que estáis ahí detrás, si podéis recomendar este podcast en vuestro podcast, esas 130 personas que tenéis un podcast, porque si estáis escuchando este podcast, la mayoría tenéis un podcast, si recomendáis el podcast Marketing Digital para Podcast o el podcast Grandes Aprendizajes o alguno de mis podcasts, os lo agradeceré enormemente. O si no, podéis dejar 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast, o un comentario, un me gusta, en iVoox, Spreaker, desde donde escuchéis, porque así puedo seguir ofreciéndoos todo este contenido de valor, a pesar de que seáis muy poquitos y realmente a nivel económico esto no me compense, sino que lo hago porque me gusta transmitir esta información. Hay información un poquito más de valor, más privada, que también comparto en el podcast secreto dentro del grupo privado de Telegram, al que podéis acceder desde borjagirón.com/comunidad. Y ahora sí me despido. Muchísimas gracias de nuevo por responder, por hacer algo con cada episodio que escuchéis y tomároslo en serio, haciendo un poquito de acción, porque así sacaréis mucho mejores resultados. Veréis el valor en lo gratuito, como es por ejemplo este podcast. Un fuerte abrazo, soy Borja Girón, has escuchado el podcast Marketing Digital para Podcast, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.